Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hace unos años ya, no demasiados, estaba en una convivencia de Semana Santa en Roma con universitarias y universitarios, y en esa convivencia en el UNIF, pues en el alojamiento donde estábamos teníamos un oratorio para nosotros, y se llegaba, después de todas las actividades de estar con el Papa, de recorrer Roma, etcétera, pues al final del día ya la gente bastante cansada, pues y una de las chicas, una chica universitaria de últimos cursos de carrera, me contó que le encantaba, pues después ir al oratorio y estar un rato en el oratorio con el Señor y rezar. Y entonces le pregunté, ¿cuánto tiempo estás? Pues 3 horas o así. Todos los días estaba 2 o 3 horas o 4 allí, ¿no?, con el Señor. Y entonces le pregunté, ¿y no estás cansada de todo el día? Decía, sí, pero a veces me duermo un poco, pero es que nunca soy tan feliz. Fue la frase que me dijo. Nunca soy tan feliz como cuando estoy haciendo oración. Claro, es muy impresionante. Seguramente esa chica tenga una vocación, ¿verdad?, eminentemente contemplativa, así es, ¿no?, y en eso está. Pero me impresionó mucho y me vino a la memoria cuando estaba pensando, Señor, en la fiesta de hoy, que es la transfiguración del Señor, y lo que Pedro dice cuando ve la gloria de Dios, ¿no?, resplandecer a través de la santísima humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer el Evangelio de esta fiesta tan bonita. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y se los llevó aparte a una montaña alta. Aparte a una montaña alta, ¿no? Siempre en la Sagrada Escritura el monte es una imagen de subir al monte, de entrar en oración. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro, entonces, tomó la palabra y dijo a Jesús, bendito Pedro, ¿no?, que tiene estas cosas que nos hacen tanto bien: Señor, qué bien se está aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto, escuchadlo. Es la escena de la transfiguración del Señor que contemplamos todos los días en el cuarto misterio de luz que añadió el Papa San Juan Pablo II. La transfiguración del Señor. Dice Benedicto XVI, y hay una indicación al principio, ya lo hemos dicho con lo del monte, que la transfiguración del Señor es un acontecimiento de oración. Dios Hijo, Jesucristo, que entra en oración a través del diálogo con la ley y los profetas, es decir, con la Sagrada Escritura, con Dios Padre, y tiene lugar esa manifestación de Dios Padre, etc. Ahí, en la transfiguración, Señor, se revela todo. Y por eso, San Pedro exclama: Señor, como esa chica universitaria que hemos dicho al principio, ¿no?, Señor, qué bien se está aquí. Si quieres, haré 3 tiendas. Es el deseo del alma de estar a solas con Dios, paladeando la ternura del Señor, con esa persona con quien sabe que siempre le será fiel,
El deseo de quien ha gustado, aunque solamente haya sido unos segundos, ¿no? El que ha paladeado un instante de gloria, pues esa persona ya queda tocada en su corazón para siempre, ¿no? Y va, como decía nuestro Padre, como las fuentes, como las ciervas buscan las fuentes, ¿no? En un día seco, cuando andamos por el monte no tenemos agua y la boca se nos va cuarteando y de repente vemos un hilito de agua, ¿no? Con qué ansia se bebe. Pues algo así. Quien ha compartido contigo, Señor, la intimidad y nosotros tantas veces en nuestra vida, pues experimentamos lo que San Pedro. Se lo podemos decir ahora al Señor. A lo mejor no todos con el mismo estado anímico de San Pedro, porque nuestras circunstancias son distintas, ¿no? Pero, Señor, qué bien se está junto a ti. No me permitas alejarme nunca. Jamás permita que me aleje de ti. Es lo último que dice el sacerdote en secreto, antes de mostrar la forma y ya comulgar, ¿no? Jamás permita que me aleje de ti. Nosotros ahora, cada uno de nosotros puede hacer el propósito ¿de qué? De ser alma de oración, así de sencillo. Un propósito que hemos hecho, Señor, millones de veces en nuestra vida y que hoy, el segundo día de la convivencia, volvemos a hacer. Voy a ser alma de oración de verdad. Te voy a buscar con ahínco. No me voy a cansar. Voy a traer a la memoria esos instantes que he tenido algunas veces en mi vida de una buena oración y recordar. Y no me dejes, eso que decía el Papa, la oración memoriosa, no me dejes, Señor, olvidarme de lo mucho que me has dado. Y sobre todo, como decíamos también ayer, Señor, y tú, Yahvé, con ese salmo, tengo aquí apuntado el 39, y tú, Yahvé, no contengas tus ternuras hacia mí. Porque ¿de qué valdría nuestra vida sin Dios? ¿Qué sería de nosotros sin Cristo? ¿Qué sentido tendría nuestra entrega? Ninguna. Nosotros, Señor, desearíamos estar siempre envueltos en esa claridad, ver tu gloria radiante, deslumbrante en tu belleza, percibir tu amor por mí, hacer 3 tiendas y quedarnos, pero no siempre es así, claro. Ni es posible, ni sería bueno, me atrevo a decir, ¿no? De hecho, San Lucas, cuando cuenta este acontecimiento, nosotros lo hemos leído por San Mateo, que es el Evangelio de hoy, pero San Lucas, cuando lo cuenta, añade algo específico, y es que después de ese comentario de Señor, que vienes está aquí, hagamos 3 tiendas para quedarnos siempre, ¿no? Disfrutando de esta maravilla y no tener que vivir esa vida, ¿no? Dice Lucas que San Pedro no sabía lo que se decía. Esto es lo que dice. O sea, decía algo que no puede ser, que no es así, se equivocaba. Nosotros tenemos que bajar del monte, estar en medio de nuestros hermanos los hombres, vivir nuestra vida, pero manteniendo, ¿verdad?, como ese resplandor, ese esplendor de la verdad, que es la belleza que hemos percibido en nuestros ratos de oración, en nuestro interior, que además se va extendiendo a todo nuestro día, intentando transfigurar en menor medida, naturalmente, pues todo nuestro día, y en un acontecimiento igualmente, pues bello, ¿no? No sabía lo que se decía. ¿De acuerdo? Una vez un agregado que me contaba, era profesor de instituto, no era aquí en Madrid, era en Valencia, que yo estuve allí muchos años con ellos. Y entonces me contaba que había corregido un examen y entonces una alumna le dijo, profe, ¿tiene usted las notas? Era en un instituto, ¿no? Entonces le dijo, sí, pero no os va a gustar demasiado. Venga, díganos las notas, profe. Y dice, mira, he suspendido al 80%. Y dijo la alumna, venga ya, profe, si no somos tantos. Pero entonces, lo más gracioso de esta anécdota, que no lo he contado, me he dado cuenta ahora, es que la asignatura era matemáticas. No, es ya el desconocimiento total, ¿no? Ya de los primeros principios, ¿no? O sea, bueno, pues nosotros no sabemos lo que nos decimos cuando pretendemos que todas nuestras oraciones sean como un momento transfigurante, como este, ¿no? Nos pasa lo que a Pedro, Señor. Tampoco la oración de los santos ha sido así, ¿no? Santa Teresa, tantos años,
la Madre Teresa de Calcuta, 30 años, San Juan de la Cruz, la noche oscura que también describe, nuestro Padre, San José María, decía ordinariamente voy a contrapelo. Yo a veces tengo la sensación de que tampoco tenemos que cargar en esa oscuridad, porque claro, lees a cualquiera de estos santos en los momentos de oscuridad de su oración y dices, ya los quisiera para mí los días de fiesta, ¿no? O sea, que no... Pero en fin, comparativamente a su tal, ¿no? Pues me imagino que sí. ¿Por qué ocurre todo esto, Señor? Pues mira, creo que alguna indicación tenemos en el Catecismo de la Iglesia Católica, Magisterio Ordinario de la Iglesia, cuando dice y le dedica unos capítulos a la oración, y uno de ellos lo titula El combate de la oración. O sea, los que redactaron el Catecismo, con la ayuda del Espíritu Santo, no eran gente que pensara que el Catecismo era un efluvio melifluo, dulcificante, un gustirrinín, ¿no? Sino un combate. Y los santos también lo han pensado, siempre así. Y llega a decir el Catecismo, fíjate qué palabras, ¿no? Y que al menos para mí son muy consoladoras, porque dice, forma parte de la contemplación, o sea, la contemplación que es el grado más alto de oración, ¿no? Cuando ya no discurrimos con palabras, ¿no? Te contemplamos, Señor, con amor y nos dejamos amar por ti. Bueno, pues forma parte de la contemplación que el corazón esté seco, sin gusto por los pensamientos, recuerdos y sentimientos, incluso espirituales. Es el momento en que la fe es más pura, la fe que se mantiene firme junto a Jesús en su agonía y en el sepulcro. Pues no nos podemos extrañar, hay luces y sombras en nuestra oración, hay sequedad y cansancio, pero siempre eres tú, Señor, el amor de nuestros amores, siempre eres tú nuestro interlocutor, el que nos ves, como hemos dicho en la oración introductoria, el que nos escuchas, el que nos esperas en el sagrario o donde vayamos a rezar, da igual, en nuestra alma en gracia o en la creación, como está el verbo en todo, ¿no? Pero siempre podemos revivir aquella escena de Cafarnaún. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Quizás sean pocas palabras, pero son palabras de vida eterna. Quizás tú, Señor, nos dices poco en la oración para lo que a nosotros nos gustaría, pero lo que nos dices son palabras de vida eterna. Y son palabras que no siempre oímos, sino que a veces son semillas que ponen en nuestro corazón que dan un fruto insospechado meses después, o al menos semanas después, o días después. Nadie da más que Jesús, ¿no? Palabras de vida eterna. Por eso, Señor, ese lamento, no es el lamento, esas palabras que Jeremías, el profeta, recoge de tu parte, que dice, me buscaréis y me encontraréis cuando me solicitéis de todo corazón. Es como la promesa después de la deportación de Babilonia, ¿no? Pues así nos dice el Señor ahora. Hija mía, hijo mío, tú me buscarás y me encontrarás cuando me solicites de todo corazón. Estoy poniendo yo todo mi corazón en mis ratos de oración este año que ha pasado, durante estos días. O sea, todo lo que se me ocurre que puedo hacer. Me acuerdo una vez, ahora he visto a Paloma, que está por aquí, que en Alegra vino una chica a hacer prácticas y era una chica de la obra y era una agregada, si no recuerdo mal, no me acuerdo ya muy bien, quizás no, pero bueno, y el caso supernumeraria o lo que fuera, vamos. Y entonces ahí en el oratorio, al mediodía, justo después de comer, siempre entraba y se ponía a hacer la oración. Y yo la veía siempre desde mi confesionario, porque yo también hacía la oración, pero abría la puerta para ver el sagrario y se sentaba en un banco que quedaba en mi línea de visión. Y entonces, primer día la veo, se sienta, empieza a pegar cabezadas, se dormía, se quedaba frita la pobre, ¿no? Y digo, pobrecilla, estará muy trabajada por la vida, ¿no? Segundo día llega, la ves que se pone de rodillas, que intenta, y de rodillas se quedaba así, se caía para un lado, se dormía. Tercer día, cuarto, 30, todos los días se quedaba la pobre tica dormida. Pero lo bonita era cómo se esforzaba, traía un libro, se ponía a leer, se sentaba, se ponía de rodillas, se tal, se cual. Y digo, bueno, seguro que al Señor, estoy convencido, ¿no?, de que esa mujer, esa oración le servía muchísimo. Y estaba progresando, aunque no se diera cuenta, porque me buscaréis y me encontraréis
cuando me solicitéis de todo corazón. Una actitud activa, que a veces las circunstancias son las que son. No sé si estaba cuidando en su familia, alguien estaba enfermo y de noche no dormía, o si tenía niños pequeños y es que era supernumeraria, no lo sé. Y claro, alguna puede pensar, ya, pero esto es muy difícil, me canso. Y llevo tantos años haciéndolo y nunca tengo pues un momento de oración que pueda decir fascinante, transfigurante como tal. ¿Y si estuvieras cerca? ¿Y si estuvieras cerca? Porque Santa Teresa estuvo 20 años antes de empezar a darse cuenta. Y hay muchos santos que lo mismo. ¿Y si estuviéramos cerca, Señor, de un momento así? Me buscaréis y me encontraréis cuando me solicitéis de todo corazón. Me acuerdo hace también bastantes años, que hubo un accidente terrible en Cartagena, donde yo vivía entonces, y es que dos buceadores habían ido a explorar una cueva submarina que hay allí en los acantilados de Cabo Tiñoso, que se llama la Cueva del Agua. Es submarina, es una cueva de agua, ¿no? Te metes dentro. Habían ido con botellas y no habían vuelto. Además eran guardias civiles, pero lo hacían en plan lúdico. Bueno, y entonces se montó todo un dispositivo para ir allí a buscarlos, tal, y efectivamente los encontramos. Y cuando ¿qué es lo que había pasado? Porque ya al principio que habían entrado con botellas y que echaban burbujas, y entonces el techo es calcáreo de esa cueva y se caía, se rompía un poco la roca y se ponía todo turbio, y los pobres, al dar la vuelta, pues perdieron un cabo de guía que hay y tal, y se perdieron. Y se fueron quedando sin oxígeno, y entonces los encontramos como a 15 metros de la salida, o 20 metros, o a lo mejor un poco más, pero vamos, no muchos más, es una cueva que tiene 1 kilómetro. 20 metros, abrazados, y muertos, claro, y uno de los dos no había tirado de la reserva de la botella, o sea, tenía aire todavía, pero se desesperaron. O sea, no tenía aire, pero cuando tiras, sale un compartimento nuevo y te da más aire, ¿no? Y estaban al lado, estaban a 15 metros. Vamos, a pulmón sales. Pues, ¿y si estuviéramos nosotros tan cerca, Señor, de la luz, ¿no? Podemos pensarlo así. Y por eso no tenemos nada más importante que hacer en nuestra vida, pues que hacer bien la oración. Ya la expresión es un poco hacer la oración, como si la oración fuera una cosa que se haga, que se hace, ¿no? Se cocina, tal, se le echa un poco de sal, tal, se le da la vuelta a la tortilla, pum, venga, listo, ¿no? Y la oración no es algo que se haga realmente, ¿no? Es algo que se vive, se ora, vamos a acompañar al Señor, es un rato de diálogo. No buscamos resultados. ¿Qué resultado se busca de ir a ver a una persona querida? Pues ninguno. Es más bien, la oración se parece a un gemido, tantas veces, así lo dice San Pablo, ¿no? También nosotros que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior. El Espíritu acude en nuestra debilidad, intercede por nosotros con gemidos inefables. O sea, un gemido que es como una llamita de amor que sale del corazón, ¿no? Eso es tantas veces la oración. Señor, te quiero, Señor, esto. Pero algo sincero. Los gemidos siempre son sinceros, aunque no tengan muchas palabras bonitas. Fíjate que también lo decía Santa Teresita, ¿no? Recoge el corazón, un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor. Me acuerdo una persona de la obra que me decía que durante años había pensado que la oración era el rollo, bla, 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 como un rollo que tenía que tal, ¿no? Y que estas palabras de San Pablo y esta consideración de lo del gemido habían supuesto en su vida pues un cambio, el día que se dio cuenta que la oración no es el rollo, no es hablar sin parar al Señor, contarle otra vez todas las cosas, sino que es algo misterioso que tiene más que ver con un gemido, del corazón. Y por tanto tiene tanto que ver con el silencio, tanto que ver con el silencio. Señor, que yo me dé cuenta que ahora, en esta convivencia,
en este tiempo de descanso, durante mi día a día del curso, en medio de las clases, en medio del estudio, en medio de mi trabajo, en medio de mi familia, con mis padres o con mis hermanos o con quien viva, ¿verdad? Si vivo en un piso con unas amigas, lo que sea, ¿no? O en mi centro. Lo más importante que tengo que hacer, hoy que es el día de excursión, ¿no? Lo más importante que tenemos que hacer después de la Santa Misa, pues la oración. Bien hecha, pero buscándote de todo corazón. Porque nos pueden faltar 15 metros para decir que bien se está aquí. A lo mejor estoy hablando a gente que ya, yo creo que en menor o mayor medida todos hemos experimentado esto alguna vez. Cuando don Javier Echevarría, el prelado del Opus Dei anterior, fue a Palma de Mallorca y estuvo comiendo en el centro que hay en Palma de Mallorca, allí estaba viviendo un sacerdote entrañable, don José Orlandis, que tenía 90 y tantos años y fue uno de los primeros miembros de la obra, como sabéis, y se mantuvo pues muy activo hasta, pero claro, era un ancianito de 90 y tantos años. Y entonces en la comida estábamos allí comiendo y le dijo, pues mire padre, a veces el director, lo llamó por el nombre, estaba allí el director en la comida también, me anima por la mañana a quedarme en la cama. Total, don José, no pasa nada, quédese en la cama, ¿para qué se va a levantar tan temprano? Todos nos vamos a trabajar, pero usted levántese un poco más tarde, ya se queda menganito con usted, le ayuda en la misa y hace la oración tranquilamente y tal. Y entonces don José Orlandis le miraba al padre, a don Javier, y le decía, pero padre, ¿para qué voy a quedarme en la cama si lo único que tengo que hacer a esa hora es estar con los demás en la oración? Aquel anciano venerable consideraba que que era su mejor momento del día después de la misa. Bueno, Señor, escucho yo alguna vez ese reproche tuyo, Marta, Marta, tú te preocupas y te inquietas por muchas cosas, pero una sola es necesaria, porro unum es necessarium. Me acuerdo en mi instituto que había, perdonad la tontería, que había un chico, un amigo mío, que fumaba porros mucho. Y entonces siempre me intentaba invitar y tal. Le decía, no, hombre, yo prefiero fumar un cigarro normal, tal. Y entonces un día habíamos hecho pellas de la clase de latín que no nos gustaba nada. Bueno, no íbamos nunca prácticamente. Y entonces estábamos en una especie de wichi que había ahí, él iba fumándose un porro, y hacía... me echaba el humo y me decía, José, si ya lo dice la profe de latín, porro unum es necessarium. Refiriéndose a solamente una cosa es necesaria, porque en la clase de latín la profesora muchas veces cogía palabras del Evangelio, ¿no? Bueno, pues verdaderamente una cosa es necesaria, ¿no? Cada día al levantarnos pensemos, hoy sobre todo tengo que cuidar la oración. Y nosotros, Señor, de una manera especial, nosotros personas que nos hemos entregado totalmente a Ti para llevarte a todos los hombres en medio del mundo, nosotros que queremos ser como la Virgen portadores de Cristo, necesitamos absolutamente la oración, pero no solamente para hacer eso, sino para no hacerlo mal, para no hacer lo contrario, para no convertir... Primero, lo necesitamos psicológica y vitalmente para llenarnos por dentro del amor tuyo, pero luego para tener que dar a los demás. Un sacerdote que fue por primera vez a África, vamos a hacer allí, a empezar la obra en África, contaba una anécdota que me partía de risa con ella, y es que fue a ver al jefe de una tribu, de un poblado, ¿no? De una zona, para lo que fuera. Y el caso es que empezó pues como con una actitud sacerdotal a preguntarle al jefe de la tribu, ¿no? Oye, ¿y tú rezas? Y entonces el jefe de la tribu, sin inmutarse, le miró y le respondió, ¿y tú cuántas mujeres tienes? Ninguna. ¿Y cuántas vacas? Ninguna. ¿Y cuántos hijos? Ninguno. Pues el que tienes que rezar eres tú. Estaba preguntando para ver qué nivel de jefe era, ¿no? Y tal. El que tienes que rezar eras tú. Bueno, pues nosotros que nos hemos entregado a Dios, que hemos renunciado a tantas cosas buenas, que procuramos vivir desprendidos de las cosas del mundo, de las vacas y de las tal, no sé qué, que no tenemos hijos, ¿no? Pues nosotros
El que tiene que rezar, los que tenemos que rezar somos nosotros. Todos los cristianos, naturalmente, esto es para todos, pero especialmente personas que vivimos el celibato apostólico en medio del mundo, necesitamos llenarnos de Dios. Y además el Señor no se resiste. Tenemos, Señor, mucha necesidad de ternura, de tu amor, de tu luz, pero sobre todo de ti mismo, para poderte llevar a otros. Aquello que Santo Tomás, ¿no?, cuando le dijo a aquel Cristo de Milán: Tomás, has hablado bien de mí, ¿qué quieres que te dé? Y dijo: no, te quiero a ti. Pues nosotros te lo decimos ahora al Señor: Señor, yo te quiero a ti. Quiero quiero poder decir que bien se está aquí. Hagamos 3 tiendas. Por eso podemos hacer un punto de examen, ¿no? Yo hago oración. Sí, ya sé que estoy media hora delante del Señor y tal, pero hago de verdad oración. ¿Qué has hecho hasta ahora en este rato de oración? ¿Has dialogado con Dios? ¿O nos hemos levantado tan temprano, en pleno agosto, ¿no?, que podríamos estar en la cama retozando un poco para hacer, no sé, como una cosa externa, un paripé, pero que nuestro corazón no está totalmente implicado? Yo, Señor, he dialogado contigo. Fijaros que tenemos una cantidad de automatismos tremendos, nos pasa a todos, ¿no? Y Jesús se levantaba de madrugada para hacer oración. Se quedaba de noche haciendo oración, porque la necesitaba salirse de aquello que le gustaba enormemente, que era estar con los suyos, con sus apóstoles, con todas las gentes, y recogerse un poco delante de Dios Padre para luego ir con fuerza a los demás. ¿Yo lo necesito así, Señor? ¿O es algo que tengo que hacer, que tengo que quitarme de encima para luego poder dedicarme a otras cosas que son las que de verdad quiero hacer? Cuando la que de verdad querría hacer debería ser precisamente la oración, en primer lugar. Señor, yo he convertido las medias horas de oración en un fin en sí, en vez de un medio, ¿no? Las hago para hacerlas y ya terminarlas, ponerme fuera, listo. Me he llenado de rutinas. O exclamo, por fin a solas contigo, Señor. Como nuestro Padre, ¿no? Que en una ocasión uno de la obra le sorprendió en un oratorio a oscuras, en una esquina. Él iba a pintar una cosa que se había desconchado en el oratorio, encendió las luces y se encontró allí a San José María. ¡Ay, perdón, Padre, apago otra vez! No, hijo mío, sigue, haz lo que quieras. Y con una cara de pillo, San José María, que tenía estas cosas con sus hijos, tenía esa enorme confianza, ¿no?, para decir esas ingenuidades con sus hijos, pues le dijo: hijo mío, ¿sabes lo que le estaba diciendo el Señor? Pues estaba leyendo el pasaje de San Pedro y le estaba diciendo con San Pedro: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Pero luego le he dicho: no, Señor, no te apartes de mí, que me moriría. Pues eso es... No puedo vivir sin ti. Y esto independientemente del resultado, aunque luego en nuestra oración pues no pase nada, ¿no? Aunque nos durmamos como esa chica. Otro de los... No tan primerísimo, pero en fin, muy antiguo en la obra, don Pedro Lombardía vivía en Roma y se dormía siempre en la oración. Tenía muchas dificultades por la mañana para despertarse, ¿no? Y entonces era de esas personas también que luchan, y entonces se puso en el primer banco, imaginaros ahí, más o menos. Bueno, se puso ahí, ¿no? Y estaba predicando San José María. San José María, que cuando predicaba no era como yo, como otros sacerdotes, era un tsunami, ¿no? O sea, la gente entraba en trepidación muchas veces, porque tenía una fuerza y un amor a Jesucristo y una santidad. Bueno, y entonces, pues, estando predicando San José María, don Pedro iba pegando movimientos así, cabezadas, hasta que en una de esas se cayó con el banco, porque estaba sentado en el reclinatorio, en ese banco pequeñito, hizo cataplum, clan, clan, y se cayó allí. Se levantó, tal, se puso como pudo, y entonces, lógicamente, cuando terminó, le dijo: Padre, qué vergüenza, perdóneme, cómo lo siento, tal. Y entonces San José María le respondió: Perico, no te preocupes, que el Señor está muy contento de que te duermas ante Él todos los días a la misma hora. O sea, lo que importa es luchar. Lo que importa es poner todo de nuestra parte, aunque luego los resultados sean más o menos pobres. Fíjate, ¿quién fue la persona que mereció la alabanza de una fe mayor en todo el Evangelio? El centurión, que en el pasaje de Lucas, el centurión no vio a Jesús.
O sea, aquel que más fe tuvo no vio a Jesús, sino que le mandó primero unos emisarios para que le dijeran que fuera a curar a su hijo, y de camino le mandó otros emisarios para decirle, mira, no soy digno de que entres en mi casa, pero di una palabra que yo sé que lo que tú hagas se cumplirá. Pues es un consuelo. Yo, Señor, ahora se lo decimos, renuncio al consuelo, acepto a estar para siempre a oscuras, si eso te da gusto, si eso te hace exclamar de mí como exclamaste de Job. ¿Habéis visto a mi siervo Job? No hay otro como él. Pues ¿habéis visto a mi sierva Menganita cómo lucha en la oración? No hay otra como ella. Pues renunciamos, nos da igual. Vamos a terminar. Me queda aquí alguna cosa, pero vamos a acudir a nuestra Madre a pedirle a la Virgen Santísima que nos enseñe a hacer oración. Ella es maestra de oración, así aparece tantas veces en el Evangelio. Y también se lo pedimos a San José, de quien decía Santa Teresa que es un maestro estupendo en la vida de oración. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.